aquí a las 5:30 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado inconstitucional la polémica la polémica reforma eléctrica del presidente López Obrador, que pues buscaba favorecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de generadores privados. El ministro Javier Lainez Potisek evitó pronunciarse en este juicio, por lo que el voto decisivo corrió a cargo de Alberto Pérez Dayán, quien aplicó el recurso de voto de calidad que se utiliza para los casos de empate en alguna votación y que está sustentado en el artículo 56 de la Ley de Amparo. Y son 6 empresas a las que se concede el amparo y que derivó en este proceso. Se llaman Recursos Solares PV, BNB Villahumada Solar, Engie Abril PV, Eólica Tres Mesas, Tractabel Energía de Pánuco y Tractabel Energía de Monterrey. Saludo siempre con muchísimo gusto a don Francisco Labastida Ochoa, que obviamente pues no requiere de ninguna presentación para recordar su amplísimo y exitosísimo historial profesional y personal. Don Francisco, lo saludo con gusto siempre, ¿eh? Igualmente, Oscar Mario, con gusto y con afecto. Gracias, don Francisco. A ver, pues ahora usted ha sido pues prácticamente todo, pero dígame, le pregunto como ex candidato, bueno, fue candidato a la presidencia, pero como ex secretario de Energía, ¿cuál sería su punto de vista, su reflexión? Primero un comentario muy breve. Sigo trabajando, Oscar Mario, sigo trabajando como consultor, estoy al día sobre los asuntos del país y en particular los asuntos de energía. Bien. Después de hacer este breve comentario, que espero que no suene a publicidad, simplemente para justificar lo que voy a decir. El primer comentario es sobre aspectos jurídicos. Yo no soy abogado, pero he leído a abogados constitucionalistas muy respetados, yo diría los más conocidos en México, los más respetados en México. José Ramón Josío, Diego Valadez, desde hace años dijeron y lo publicaron en periódicos que era inconstitucional la reforma que se había hecho. ¿Qué quiero decir con ello? Que estaban violando los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Entonces no hicieron más que corregir un vicio de origen que había, muy burdo por cierto, muy burdo, en donde se rompían principios de equidad, de competitividad, de juego parejo, por decirlo así, entre los jugadores, entre las empresas. El segundo comentario viene desde el punto de vista económico-social. ¿Quién pierde con ello y quién gana? Bueno, obviamente pierde la CFE, pero gana yo creo el país, ganan los mexicanos, gana inclusive la hacienda pública, porque si esta diferencia, este pleito, se hubiera llevado a los paneles, seguramente lo perderíamos. Entonces, gana también la hacienda pública, porque ese pleito tarde o temprano se iba a perder, porque no está basado en principios jurídicamente sustentables. Yo creo que inclusive gana el país en términos de su capacidad de generación de empleos y de crecimiento económico. Se ha dicho mucho y con razón que no podía crecer el nearshoring como se deseaba por la falta de energías verdes. Las energías verdes han bajado mucho su costo. Yo diría que casi el 90% en 10 años. O sea, la energía solar
que además de ser limpia y no ser contaminante, es mucho más barato. ¿Qué tanto más barato? CFE, los costos de CFE arrancan sobre los 1,500 pesos el kilowatt hora, perdón, un peso 50 centavos el kilowatt hora, y llegan hasta 3 pesos 50 centavos. Las energías verdes están ahorita cotizándose, estoy hablando nada más del costo de generación, en 35 centavos a 75, 80 centavos. O sea, es mucho más barata la energía verde. Tiene la ventaja de que no es contaminante y además tiene la ventaja de que es más barata. Entonces, con ello salen beneficiados los mexicanos y sale beneficiado el crecimiento económico y la generación de empleos. Ahora, ¿qué sigue después de esta declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, licenciado Labastida Ochoa? Entra en funcionamiento la anterior ley. La del 2013 de Peña Nieto. La del 2013. A ver, en automático, licenciado. ¿Cómo? En automático. Ah, caray. Sí. Al no tener vigencia las modificaciones a la ley que le hicieron, en automático entra lo que estaba vigente, porque no podemos quedarnos sin ninguna ley que rige el funcionamiento. Pero el gobierno no se va a quedar, con los brazos cruzados y obviamente pues va a dar la batalla, ¿no? En la práctica, ¿qué futuro le ve usted a este sector tan importante para la economía nacional? Yo creo que va a continuar la decisión de la Suprema Corte, porque es un amparo totalmente basado en derecho, que es lo que importa. La Suprema Corte lo que tiene que hacer es que la ley se respete, y es lo que está haciendo, en pocas palabras. Está haciendo que la ley se respete. Si quiere que entremos en más detalle, yo diría que hay algunas cosas en la ley que sacó este gobierno que son absolutamente irracionales. Por ejemplo, le da preferencia a que le compre, hay un organismo que se llama el SENACE, que es el que compra la energía eléctrica. Antes, lo que marca la ley anterior, la que estaba vigente, es que el SENACE le compra la energía a quienes le vendan más barato. Y es lógico, ¿van a comprar el que sea más caro? Pues no. Entonces, habían roto ese principio y le daban preferencia a la energía generada por la CFE, lo cual es irracional. La CFE tiene que comprar la energía a los costos más baratos. Entonces, quitaron las subastas, se las quitaron a CENACE conforme a la ley. Tienen que regresar, y yo creo que eso es bueno, que compre la CFE la energía más barata y no la más cara. ¿Por qué es más cara la energía de la CFE? Porque se basa fundamentalmente en la utilización de combustóleo. Uh-huh. Se basa en combustóleo, en gas, una muy buena cantidad en gas, que por cierto, el gas bajó 250% su precio, y eso es lo que le da resultado a la CFE. Permítame hacer un comentario personal. La CFE, en mi opinión, está muy mal manejada. Voy a dar nada más 2 datos. La CFE ganó en el 2018 del orden de 90,000 millones de pesos. En el 2019 perdió 85,000 millones de pesos. ¿A qué se debe, licenciado? En parte a la subida de los precios y en parte a que obligaron a la CFE a que comprara combustóleo para generar energía eléctrica. Uh-huh. Y eso le subió los costos a la CFE. Deme 3 minutos, licenciado Labastida Ochoa, y regreso con usted. Estoy hablando sobre esta declaración de inconstitucionalidad que declara ayer la Suprema Corte
en relación a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Bueno, regreso a platicar con el licenciado Francisco Labastida Ochoa, como expertísimo en el tema energético. Usted sabe, exsecretario de Estado, embajador de México allá en Portugal, ex candidato a la presidencia, y dice, sigo muy activo en el sector energético. Pero bueno, la Corte, le repito, declara ayer inconstitucional la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y decía don Francisco Labastida, entonces entra en automático la que estaba vigente del 2013. Licenciado, pero el presidente acaba de decir ahorita en su mañanera que la va a impugnar. Está en su derecho. Ajá. No, déjeme decírselo de esta manera, una impugnación no significa que deje de funcionar la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Pero no pueden revertir esa decisión con una impugnación. Bueno, si resuelve en contra la Suprema Corte de Justicia, pues sí la revierte, pero dudo mucho que vayan a revertirla. ¿Por qué? Porque la ley dice, la Constitución, no solo la ley, la Constitución dice que estos amparos tienen razón. O sea, no le puede dar ventajas a uno de los jugadores. Es decir, si le dice que le compra preferentemente, aunque sea más caro, la CENACE, a la CFE, en lugar de comprar la energía más barata, es absurdo e ilógico. ¿Quién resulta perjudicado con eso, Oscar Mario? Resulta perjudicado el país y los mexicanos. Oiga, entonces la decisión de la Corte no es definitiva, la de ayer. Sí, claro que es definitiva. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la impugnación? La impugnación la tiene que ver la Suprema Corte y tiene que resolver sobre la impugnación. Pero ese es un proceso que va a tomar tiempo, obviamente, y yo me atrevo a pronosticar que le van a dar la razón a la decisión que ayer tomaron. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, es muy difícil predecir los juicios, los tiempos en el ámbito judicial, pero ¿cuánto podría tardar? Es muy impredecible, como dijo Oscar Mario, es muy impredecible, puede tomar meses. Por ejemplo, estos amparos tenían casi como 2 años. Claro. Entonces, ¿cuánto puede tardar? No se sabe, porque la Suprema Corte está atiborrada de trabajo. Eso claro, es lo cierto. Sí, es cierto. Oiga, entonces eso quiere... ¿Quién sabe cuánto va a tardar? Pero mientras se decide sobre la impugnación que presentará el presidente, como lo acaba de anunciar hoy en su mañanera, estas 6 empresas se vuelven de nueva cuenta proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad. Esas 6 empresas y todas las empresas. Hay todas. Mire, nada más. Claro, porque entonces, al dárselo a esas 6, se van a acoger el resto de las empresas a esa decisión. Entonces todas las demás empresas se van a sumar a ello. Le están preguntando. ¿Qué marca eso? Sí. La posibilidad de que crezcan las energías verdes mucho más rápido y que tengamos energía más barata. La energía en México es más cara que la de Estados Unidos. Sí. Oiga, si le preguntan, ¿y a poco? Sí. Viene la pregunta. Dice, ¿y a poco dicen, ¿a poco Manuel Bartlett va a cumplir con lo que dice la Corte? Pues tienen que cumplir, ¿no? ¿O qué? Lo tienen que cumplir. No es que si quiera o no quiera. Sí. Lo penalizan por no cumplir. Bueno, oiga, 2 preguntas bien interesantes para usted. Voy a empezar con la primera, que tiene que ver con la comisión. Dice, pregúntale a Isabel Labastida, ¿cuál es en este momento la situación financiera, administrativa y operativa de la Comisión Federal de Electricidad? Está interesante. Imagínense, pues debe ser una respuesta larguísima, pero a manera de resumen, ¿qué puede decir? La situación financiera en este año es buena para la CFE. Ajá. ¿Por qué? No por decisiones que ella haya tomado, sino por modificaciones en el precio de los hidrocarburos, particularmente del gas.
el gas se disminuyó en 250% el costo del gas y con eso le dio un jalón muy grande a las finanzas de la CFE. Los otros energéticos bajaron como en 24%. Entonces, esos dos elementos hicieron que las finanzas fueran para este año favorables. Pero déjenme, ya que estamos hablando del gas, el gas, nosotros importamos más del 70% del gas que se consume en México y no tenemos almacenamiento para ese gas. O sea, si por alguna razón climática, por ejemplo, hay un helada en Estados Unidos y no nos pueden exportar gas, nos quedamos sin energía eléctrica y sin funcionamiento de muchas industrias. No hemos sido capaces de crear, de construir almacenamientos para guardarlo, en parte por seguridad, Oscar Mario, pero en parte también por razones económicas. El gas, como es obvio, como muchos combustibles, como muchos hidrocarburos, tienen curvas de fluctuación. Entonces hay que comprar cuando está barato. ¿Qué hace Europa? Europa tiene almacenamiento para 6 y 8 meses de gas. ¿Por qué? Porque compra cuando está barato, no cuando está caro. En invierno sube y en verano baja. Entonces hay que comprar en invierno. Fíjense qué complicado. No se necesita ser Einstein para saber eso, ¿eh? Oiga, y administrativa y operativamente, porque pues últimamente se ha dicho que la comisión tiene unos pasivos enormes y que está en una en una mala racha, pero dice usted, ¿está bien entonces? En ese semestre, el primer semestre del año pasado estuvo bien. Ajá. ¿Qué significa que estuvo bien? Ganó más o menos como 70,000 millones de pesos. Ajá. O sea, si estuvo bien. ¿Administrativa y operativamente está bien? No, ni administrativamente ni operativamente, por vicios fundamentalmente de operación. CFE llegó a ser una empresa, como se le decía, de clase mundial. Sí, sí, sí. Eso fue cuando don Fernando Iriar fue director de ella, pero pues le han roto los cimientos. Sí, también el ingeniero Elías Ayub, ¿no? También muy bien, ¿no? Y luego el ingeniero Elías Ayub, que fue muy buen director. Muy bueno, sí. Pero se echaron decisiones como bajarle 10 años la edad de jubilación sin ver de dónde iban a sacar el dinero. Ajá. Pues obviamente eso le afecta a las finanzas. Pero entonces, ¿hacia dónde va la Comisión Federal de Electricidad? Porque sigue otorgando contratos y contratos y contratos multimillonarios, ¿eh? Sí, pero digamos, los contratos multimillonarios que se han manejado, que han sido por asignación, no por concurso, así es, de lo cual está mal, todo lo que está basado en hidrocarburos no funciona, o sea, no es competitivo, dicho en otras palabras. La energía eléctrica, déjenme hacer un recuento largo, la energía eléctrica ha bajado 99% en un ciclo, el costo de la energía eléctrica. Sigue para abajo. Y la energía verde ha bajado 90% en 10 años. Entonces, ¿qué es más barato hoy? La energía verde, la solar y la eólica. Entonces, ¿qué le estamos pensando? Vámonos por lo que es más barato y más competitivo para el país y que además no es contaminante. Oiga, le dicen todas las columnas amarillas de la refinería de Monterrey están originadas porque estamos consumiendo petróleo pesado de Kuma-Loksap que tiene 8% de azufre. Entonces las columnas amarillas es el azufre que están echando a la atmósfera. Oiga, le dicen que dice el costo de la energía eléctrica en México es altísimo. Es que sí, los recibos bimestrales son brutales, ¿eh? Sí, le decía que son más caros que en Estados Unidos. ¿Y eso qué? No hay vuelta atrás ahí, ¿no? Porque dice usted que ha bajado el costo de la electricidad, ¿no? Ha bajado el costo de la electricidad
electricidad verde, sin lugar a dudas, pero no se ha reflejado en las tarifas. Ajá. A ver, en las tarifas para los consumidores, digamos, de más alto nivel, la energía eléctrica, perdón por la interrupción, se tiene 3 factores de costo. Uno es generación, otro es transporte, el tercero son los costos administrativos de cobrar, de enviar el recibo y demás cosas. Bueno, en lo que le va bien a la CFE es en la distribución, y es en lo que tiene monopolio. No le debía de escatimar recursos a las plantas de transmisión, a las líneas de transmisión de la CFE. Eso es lo que tiene que hacer. Ahí le va bien financieramente y el país lo necesita. Y se va a necesitar más ahora que vengan las nuevas plantas que va a poner el sector privado. Hoy tenemos plantas del sector privado que la CFE, que la Comisión Reguladora de Energía, no les da permiso de operar. Eso es un absurdo. Tenemos plantas paradas. Entonces, ¿hacia dónde vamos y cuál sería lo que debiera hacer la nueva administración o el nuevo director de la Comisión Federal, salvo que se quede el señor Bartlett, no sé? Esta es la verdadera fórmula de la información. Una radio que no solo habla, también te escucha. Porque solo conociendo la opinión de todos podemos estar bien informados. Grupo Fórmula. Visita el pabellón. Bueno, regreso a platicar con el licenciado
Francisco Labastida Ochoa, en relación, bueno, pues ya no solo a la inconstitucional que decreta ayer la Suprema Corte sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador, y que dice el licenciado Labastida, esto en automático significa que entra en vigor la que estaba vigente en el 2013, aunque el presidente López Obrador en su mañanera hace unos momentos acaba de decir, bueno, voy a impugnar la decisión de la Corte. Mientras tanto, decía el licenciado Labastida Ochoa, y si no me corrige el licenciado, pues queda todo como estaba en el 2013, y eso quiere decir que no solo estas primeras empresas amparadas, que ya dimos los nombres de 6, sino todas pueden de nueva cuenta reanudar su función como proveedoras de la CFE. ¿Así es? ¿Todas? Así es. Todas. Así es. Bueno, oiga, y después le preguntaban sobre la situación financiera, administrativa y operativa de la Comisión Federal de Electricidad. Dice, no, ¿está bien en estos 3 aspectos, financiera, administrativa y operativamente? Sostengo, y es cierto, son los números, ahí no hay que inventar, tuvo la ventaja la CFE que el gas que se lo utiliza mayoritariamente para la generación bajó 250%. Sí. Los energéticos bajaron 26%. Entonces, eso le dio, digamos, una ventaja financiera. Recibió subsidios del gobierno federal por 2,000 y tantos millones de pesos. Y la venta de energía subió cerca del 10%, 9.6%. Y lo que subió mucho fue el transporte de energía, subió 24%. Entonces, lo que es la mejor actividad financieramente hablando y lo que necesita más el sector eléctrico y el país es tener cableados para transportar energía. Y a eso se tiene que abocar. La transmisión, pues, transmisión y distribución, las dos. Transmisión y distribución, las dos. Que donde tiene monopolio, ¿no? Sobre todo en transmisión, y le va a dar ingresos y le va a dar al país ventajas. Ajá. Oiga, entonces no es que le llegue la guillotina. Sí. Simplemente racionaliza lo que existe hoy. Oiga, pero porque lo que existía antes era irracional. Pero entonces, a ver, resumiendo, ¿es autofinanciable la Comisión Federal de Electricidad? Digamos, ¿trabaja con utilidades? Ahorita tiene utilidades, va a tener que hacer inversiones muy grandes, que no puede hacer las inversiones necesarias en energías verdes, porque no tiene dinero suficiente para ello. Uh-huh. Calculan que va a haber que invertir el orden de $10,000 millones al año en generación nada más, y ella tiene que abocarse, yo me abocaría mucho en distribución y el transporte de energía. ¿Y el principal insumo para la producción de energía eléctrica con la comisión seguirá siendo el gas? Yo creo que es el gas, va a seguir siendo el gas, y construiría con ese propósito almacenes. Sí. Se pueden utilizar cavernas que antes tenían otros líquidos, almacenes para comprar gas en la época en la cual el gas está barato. Eso es elemental, es de 2 más 2. Entonces es gas, y después, ¿qué seguiría como insumo para la producción de energía? Primero gas, luego... las verdes, cuando tenga dinero, irse a las verdes. No, pero antes, mientras tanto, pues, gas. Oiga, el carbón, gas. Están diciendo que también utiliza mucho carbón, ¿es cierto? Sí, utiliza carbón en Coahuila,
Sí. Utiliza también carbón importado de Colombia. Okay. Así le resulta un poco más barato porque el carbón de Coahuila es caro y tiene muchas impurezas. Okay. Es un carbón que tiene 40% de impurezas y el carbón importado tiene 3 o 4% de impurezas. Oiga, entonces, este revés de la Corte de ayer podría abrir el camino para la modernización de la Comisión Federal de Electricidad o de la industria eléctrica, pues. Yo lo asumiría así. Ok. Es decir, en lugar de seguir por el mismo camino que, insisto, es irracional, abriría un camino, una estrategia nueva, que es construir almacenamientos, darle prioridad al transporte de energía, porque va a crecer la energía con el nearshoring, con el crecimiento del país, etcétera, y me enfocaría en ello. Y cuando tenga recursos, porque va a tener recursos, entrarle en la verde. Oiga, le preguntaban antes de la pausa, ¿cuál sería su consejo para la nueva presidenta? ¿Dejaría a Manuel Bartlett en la comisión? Bueno, le preguntaban eso. No, por varias razones. Yo conozco a Manuel hace muchos años. Ajá. Siempre se ha caracterizado por ser un hombre autoritario, en donde se hace lo que él quiere, tenga razón o no tenga razón. Ajá. Y ese es muy mal antecedente para dirigir una empresa. El que dirige una empresa como el que está en política tiene que saber escuchar. Y en cuanto a cómo honestidad, transparencia. Bueno, le han sacado lo de las casas. Yo no opino sobre ello. Es una tarea judicial en su caso, pero lo que importa para mí, lo importante es que tome una nueva estrategia la CFE. Yo vería esto como algo afortunado para la CFE, algo afortunado para la hacienda pública, algo afortunado para el país y para los mexicanos. Oiga, esta otra pregunta está buena. Dicen, el próximo director de la CFE y de Pemex debe de contar con un historial profesional y personal a toda prueba. Eso es importantísimo, ¿no? Se escoge al cuate, al que le conviene, al que no sé, ¿no? Sí. El que hizo la pregunta tiene toda la razón. ¿Y cómo le van a hacer? ¿Y cómo le van a hacer? Bueno, quién sabe si lo vayan a hacer, empezando por ahí, ¿no? Pero bueno. Esperemos que lo hagan. Sí. Quien resulte presidente, y me parece que México tiene muy buenos profesionistas. Uh-huh. Simplemente recurran a los buenos profesionistas. Pues sí, pero hay que hagan buenos profesionistas y honestos. Que hagan una selección y elección, y en donde tengan que cumplir con muchísimos requisitos, ¿no? Que garanticen una buena administración, ¿no? Sí, y conocimiento, sobre todo conocimiento, ¿no? Sí. Estamos hablando de la CFE, pero déjeme nada más ponerle otro ejemplo para ayudar a abundar en lo que usted menciona con toda razón. Mire, Oscar Mario, en Pemex las empresas grandes, Shell, Exxon, Chevron, etcétera, ganan entre 12 y 15 dólares por barril refinado. ¿Sabe qué ocurre en Pemex? Perdemos 35 dólares por barril refinado. ¿Por qué? Prefiero no darles calificación. Ándele, pues. Oiga, dos preguntas. Técnicamente hablando, porque estamos metiendo a refinerías que son para petróleo ligero, petróleo pesado. Producimos más combustóleo que gasolinas, diésel y turbocina. Oiga, dos preguntas. Licenciado Labastida Ochoa, como secretario de Energía, ¿qué pasa con Pemex? Se habla de que está a punto de fenecer, ¿es cierto? Está en muy grave posición, sin duda alguna. En este año se le vencen más de 10,000 millones de dólares de crédito. Ha recibido 1,000,000 de millones de pesos de apoyo. Bueno, simplemente, refinación ha perdido el sexenio del orden de 50,000 millones de dólares. Bueno, pero ahí también Videgaray le incrementa la deuda en un 100%, ¿no? De 50,000 millones la eleva a 100,000 millones de dólares, ¿no?
No, 100,000 millones de dólares es la deuda contratada, son 103,000 millones, Sí. si la memoria no me falla. Pero eso fue Y obra de además- Videgaray, ¿no? Eso fue obra de Videgaray, ¿no? ¿Perdón? Ese fue obra de Videgaray, de 50 la eleva a 100,000, ¿no? Sí, en parte arranca desde atrás. Sí. A Pemex le cobraban el 71% del valor de lo producido. Y eso lo corrigió este gobierno. Sí. O sea, así como uno dice esto está mal, qué cosas estuvieron bien, redujo el impuesto sobre utilidades compartidas, que estaba en 71, lo redujo a 30%. Oiga, otra pregunta muy importante. ¿Por qué Pemex no le paga a sus proveedores? Porque no tiene dinero. ¿Le parece suficiente Pues para sí. todo? No, pero pues, ¿y qué? Y así, y ya ni modo, oye, ¿cómo dicen? No, debo, no niego, no. Pero bueno, te debo, pero pues, Debo, no niego, pago, no pues tengo. no sé. Pues, sí, exacto. ¿Perdón? No, dicen que muchos de los proveedores de Pemex están quebrados, ¿no? Les han suspendido los pagos a muchos de los proveedores. Pero ¿por qué se llegó? ¿Por qué? Yo creo que la pregunta del autor es, ¿por qué se llega a ese nivel? Primero porque, insisto, el cobro a Pemex fue muy alto, 71%. A ver, esta pregunta que le hacían del autor muy interesante. ¿Por qué Pemex no paga a sus proveedores? Dice porque no tiene dinero. ¿Por qué no tiene dinero Pemex, licenciado, para pagar a los proveedores? En parte por los errores mencionados. Sí. El error de refinación es gravísimo. Sí. Es inconcebible, injustificable que nos cueste $35 la refinación de un barril de petróleo. Ningún país del mundo lo hace. Y es más inconcebible e inadmisible cuando ve que hay países, empresas, que tienen soluciones que no cuestan y que dan resultados. Por ejemplo, Brasil. Sí. Petrobras, ¿qué hace? El petróleo pesado lo manda a Sí. Estados Unidos. ¿Qué quiere ver? Ahí lo refinan e importa petróleo ligero. Y ese petróleo ligero lo refina en las refinerías adecuadas para ellos. ¿Qué resultados financieros tienen? Ganan $3.00, pero ganan dinero. Nosotros perdemos $35 por barril. Eso es irracional. Oiga, entonces, Oscar Mario, perdón. Deer Park no ayuda. ¿Deer Park no ayuda? Sí, claro que ayuda. Por supuesto que ayuda. ¿Y qué Deer tanto? Park tiene Sí. capacidad de más de 300,000 barriles. Pero no por día. resuelve el problema. Ayuda, pero no resuelve el problema. Ayuda, pero no resuelve. Oiga, el y otra problema. pregunta. Dicen, licenciado Labastida, Dos Bocas, ¿va a servir o no va a servir? Esperemos que sirva. Obviamente costó 3 veces el presupuesto. No 3 veces, 2 veces y media más o menos el presupuesto original. Sí. Y se tuvo que hacer en Corea para que funcionara. Bueno, oiga, y ya por último, entonces, a manera de resumen, dice, la Comisión Federal de Electricidad financiera, administrativa y operativamente va bien. Pemex un desastre, ¿sería la conclusión? ¿No? Financieramente va bien, nada más. Ni administrativa ni operativamente, no. Le quitamos todo lo demás. ¿Y Pemex ninguna? Y Pemex en refinación es un dolor. En extracción de petróleo comete un error de estrategia que es no sacar gas vía fracking. Bueno, pero entonces sí está a punto de fenecer Pemex. Pero no la van a dejar, ¿no? Sí. Bueno, pues no. Sí, no la van a dejar, y necesita un cambio de estrategia muy grande y muy profundo, Oscar Mario. Uh-huh. Es decir, a ver, déjenme utilizar un ejemplo. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero vale la pena el ejemplo. Estados Unidos era hace 17 o 20 años el mayor importador de petróleo del mundo. Hoy es el mayor productor de petróleo del mundo. Produce 13 millones de barriles al día, más que Arabia Saudita y que Rusia. Uh-huh. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con gas shale, con fracking. Uh-huh. Y México es la quinta potencia del mundo en gas shale y no lo utilizamos y dependemos
del gas y de la refinación de Estados Unidos para poder atender nuestras necesidades, teniendo la solución a la mano. Entonces, la próxima presidenta tiene que hacer una transformación profunda en Pemex y también en la Comisión Federal de Electricidad, más bien en Pemex primero, en Pemex primero. Bien. Sin lugar a dudas, Pemex primero. Además, la de Pemex no cuesta. ¿Por qué no cuesta? Porque agarra un barco, no cuesta nada, que amarre un barco a un muelle, que lo llene con petróleo pesado, que lo mande a Estados Unidos, que lo refinen y que importe petróleo ligero de Estados Unidos. No cuesta, Mario. Uh-huh. ¿Y eso se puede? Por supuesto que se puede, y nos ahorramos 10,000 millones de dólares al año. ¿Y por qué no se hace? Pregunta correcta, persona incorrecta. Bueno, licenciado, me da mucho gusto saludarlo siempre con afecto, gracias. Igualmente, gracias. Gracias, bueno, el licenciado Francisco Labastida Ochoa. Vamos a platicar ahora con el licenciado Jesús Felipe Verdugo. Él es subsecretario de Infraestructura, de Comunicaciones y Transporte. Subsecretario, gracias por su paciencia.